Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos ustedes bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y voy a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Ya estamos para terminar. Estamos en el libro de Apocalipsis. Vamos a empezar hoy con el estudio número 4 y vamos a empezar en el capítulo número 4 y vamos a darle lectura. Espero que sea de bendición para ustedes y que aprendan, porque ese es el propósito. Capítulo número 4 de Apocalipsis tiene como título La adoración celestial. Dice: después de esto, está narrando el apóstol Juan, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, hasta aquí termina el capítulo 4 y trata solamente de la adoración celestial. O sea, cómo es que estaban adorando a Dios. Después de que Juan
escribió y mandó esas cartas a las 7 iglesias de Asia. Aquí empieza diciendo en el verso 1, capítulo 4, verso 1 de Apocalipsis: después de esto, o sea, de lo que había mandado a las 7 iglesias de Asia, miré, dice, y he aquí la puerta, una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo. Hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea que cuando Juan estaba en Patmos y que oyó la voz, cuando se volteó, miró que era el Señor. Y dice aquí, nos está narrando aquí, que ya que había terminado con lo de las 7 iglesias, dice que miró arriba en el cielo una puerta abierta. Y la voz, dice, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, o sea, cuando estaba hablando el Señor Jesús con él, dijo: sube acá. O sea, Juan subió hasta el tercer cielo, hasta donde está el trono de Dios. Y dice en el verso 2, dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. O sea, Juan fue llevado en el Espíritu, porque dice aquí: y al instante yo estaba en el Espíritu. No estaba en su carne, fue en el Espíritu. Y miró, dice, un trono establecido en el cielo. Miró un trono establecido en el cielo, y en el trono estaba uno sentado. Y dice que ese que estaba sentado tenía el aspecto semejante a piedra de jaspe. O sea, son piedras preciosas. Dice que semejante a piedra de jaspe y de cornalina. O sea, así era el rostro. Estaba sentado, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, dice. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Dice que había un arco iris. ¿Qué nos dice la Escritura respecto a ese arco iris? Cuando Dios destruyó a la humanidad por medio del diluvio, Dios le dijo a la humanidad que ya no iba a volver a destruir a destruir la tierra por medio del diluvio. Y como prueba, ¿verdad?, aquí lo dice en Génesis capítulo 9. Vamos a leerlo. Ahí es cuando hizo el pacto de que no iba a destruir una vez más a la tierra por medio del diluvio. Y como prueba dice que puso ese arco iris allá enfrente de su trono. Miren, aquí lo dice.
Aquí está, en el verso 9. Dice: fue cuando hizo un nuevo pacto. Dice: estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne, Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Cuál fue el pacto que estableció? De que iba a poner ese arco. Por eso cuando llueve, cuando vienen las nubes y llueve, el mismo sol refleja y se mira un arco de varios colores. Lo conocemos como arco iris. Y acá, lo que estábamos leyendo, acá en Apocalipsis, nos está hablando precisamente acerca también de ese arco iris. Dice: y al instante, capítulo 4, verso 2, y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí el trono un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto que el que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Oiga, había alrededor del trono un arco iris. Juan lo miró. Juan fue subido hasta el tercer cielo ante la presencia de Dios en espíritu. Por eso sabemos que estaba ante Dios en su trono, porque el pacto que Dios hizo con Noé y toda la humanidad de no destruir otra vez con diluvio a toda carne, el pacto fue ese arco iris, que cuando las nubes empezaran a arrimarse, a descargar la lluvia, dice que entonces se formaría el arco iris y Dios lo miraría y se acordaría de ese pacto. Entonces aquí estamos viendo ese punto, ¿verdad? Dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Oiga, qué tremendo. Dios es espíritu, y Dios tiene 7 espíritus ahí con Él, en Él. Dice que del trono salían relámpagos y truenos del trono. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal,
y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Aquí está, Juan está narrando todo lo que fue mirando. Así era como lo miró allá, y estaban adorando a Dios. Y aquí menciona cómo eran los seres vivientes. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí vemos entonces cómo estaban adorando a Dios esos 4 seres vivientes. Y siempre, dice, verso 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué estaban haciendo aquí los 24 ancianos? Estaban reconociendo el poder de Dios y le estaban dando la adoración y expresándole que solamente Él es el único digno de la gloria y de la honra y del poder, que Él es el único digno. Dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, por la voluntad de Dios es que existen todas las cosas, todo este mundo, todo este planeta Tierra, por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que toda la humanidad, que toda la creación se salve, que le adore, que le reconozca. Pero desgraciadamente el diablo mentiroso, él también quería que lo adoraran, quería sentirse igual que Dios. Y por eso, porque la mujer Eva desobedeció, por eso nos heredaron la maldición, y por eso estamos viviendo así en este tiempo, bajo esa maldición. Seguimos, capítulo 5. Dice el apóstol Juan: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Oiga cómo Juan nos cuenta lo que él miró, que al que estaba sentado en el trono, dice que tenía en la mano un libro escrito por dentro y fuera y sellado con 7 sellos. Y ese ángel que pregonaba grande, fuerte, dice que preguntaba: ¿quién es digno de abrir
el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Preguntaba entre todos los que estaban ahí. Y dice que Juan dice que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ninguno podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y Juan, al mirar todo eso, se entristeció y dice que él lloraba. Lloraba mucho, dice, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, o sea, uno de los 24 ancianos, dice, me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dice que ese anciano le dijo que no llorara, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, había vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Dice, verso 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Dice que estaba en pie un cordero como inmolado. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Oiga, esos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Ya lo habíamos leído en el estudio anterior, en la lectura anterior, donde dice que tenía 7 espíritus. Y aquí habla que tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Allá dice que tenían los 7 velas, candeleros. Entonces aquí lo que estamos leyendo es que le dijo el anciano que no llorara porque el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, había vencido para abrir el sello y abrir el libro, desatar sus sellos, sus 7 sellos. Y Juan dice que miró que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios por la tierra, enviados por la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Era el Señor Jesús. Él fue el único que se halló digno de abrir los sellos, de tomar el libro. Y dice, y vino y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Dice que cuando tomó el libro, en ese instante, los 4 seres vivientes, dice, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Mire qué tremendo. Dice que los 24 ancianos
y los 4 seres vivientes, cuando se postraron, dice que todos tenían arpas y copas de oro. Todos, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Y dice que esas copas de oro llenas de incienso. Ahora, miren lo que representa aquí ese incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando hacemos una oración a Dios, dice la Escritura que es como un perfume grato, y allá está en esas copas. Y aquí nos está diciendo Juan que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes tenían copas que estaban llenas de incienso, y que ese incienso eran las oraciones de los santos. Mire qué hermoso, cómo Dios mira la oración como un perfume grato. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Era un cántico. El cántico decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, sacrificado, desangrado. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Oiga, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué estaba diciendo aquí el apóstol Juan? Que esos 24 ancianos y los 4 seres vivientes, el cántico que estaban cantándole a Jesús, que Él era digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque Él fue el único que fue inmolado y que con su sangre nos había redimido para Dios. O sea, nos había salvado para Dios. ¿A cuáles? ¿A los puros judíos? No. Dice que de toda lengua, de todo linaje, y de todo pueblo y de toda nación. O sea, de todo el mundo. De todo el mundo fue que redimió a la humanidad. Claro, aquellos que le creyeron. Verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso va a ser cuando sea la dispensación del milenio. Después de que termine la era de la gracia, cuando termine la gran tribulación, es cuando Jesús baja. Entonces sí, todo ojo le verá. Y ahí se van a lamentar las personas no haber hecho caso a la palabra de Dios, no haber creído al evangelio de Jesucristo. Ahí es donde se van a lamentar. Y dice que cuando Él venga, todo ojo le verá. Y Él dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para reinar aquí sobre la tierra. Va a ser por esos 1000 años. Ya en otro contexto lo dice. Bueno, vamos a leer dónde está el contexto. Aquí adelantito, en el capítulo 20. Aquí está en el 20. Dice en Apocalipsis 20, verso 4. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por eso dice acá
que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sigue diciendo: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Oiga, Juan dice que miró y oyó la voz de muchos ángeles alrededor del trono y alrededor de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Millones de millones, ¿de quiénes? De los ángeles, que estaban cantándole a Dios, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El cordero que fue inmolado, refiriéndose al Señor Jesucristo, es el único que fue digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza. Verso 13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir. O sea, todo lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todas las cosas que en ellos hay, dice, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea que toda la creación estaba adorando a Dios. Eso lo miró el apóstol Juan. Y sigue diciendo, verso 14: los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aquí vemos entonces cómo Dios fue adorado por los 4 seres vivientes, por los 24 ancianos. Dice que se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. O sea, adoraron a Dios. Pero lo que sorprende, lo que el apóstol Juan nos narra, que el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, fue el único que pudo vencer, fue el único que pudo cumplir la ley, porque el diablo no quería que cumpliéramos la ley, que cumplieran la ley los judíos en aquel tiempo. No quería. Primero, no quería que la tierra fuera llena de humanos y adoraran a Dios siempre. Hizo pecar a Eva. Después Dios les dio la ley para irlos perfeccionando, y esa misma ley los iba a llevar a Cristo. Pablo dice en una de sus cartas que la ley era el ayo para llevarlos a Cristo. El ayo quiere decir el guía, el cuidandero, el encargado de ellos, el responsable. La ley era el ayo para llevarlos a Cristo, y a nosotros todavía nos sigue llevando a Cristo. ¿Por qué? Porque es el Señor quien nos pone en el corazón de cada uno de nosotros, tanto el querer como el hacer. Él es el único que nos pone. Entonces aquí vemos cómo
Juan, dice que él lloraba porque no se había hallado ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. En ningún lugar se había hallado ninguno digno de abrir los sellos, ni de abrir el libro, ni de abrir los sellos. Y vemos aquí cómo dice que ese anciano le dijo que no llorara, que el león de la tribu de Judá había vencido. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único que se le conoce como el león de la tribu de Judá, porque el Señor Jesús viene de la tribu de Judá. Dice que él había vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bueno, entonces, hermanos, aquí podemos ver claramente este relato que nos hace el apóstol Juan, lo que estuvo mirando allá en el cielo, ¿verdad? Lo que estuvo mirando, todo lo que estaba pasando, cómo fue la adoración y todo lo que nos espera a aquellos que hemos creído en el Señor. Porque el Señor quiere que todos nosotros nos arrepientamos para que podamos llegar a conocer aquel que hizo el cielo y la tierra y las fuentes de las aguas. Bueno, hermanos, yo deseo de todo mi corazón que por medio de este estudio, pues Dios les hable. Aquí no hubo mucha profundidad, simplemente lo que vimos fue la forma de adoración, y vemos también cómo el Señor Jesús, que era el único digno de abrir los sellos, era el único que estaba ahí con ese rollo que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono, o sea, refiriéndose a Dios el Padre. Y es lo único que nos narra aquí el apóstol Juan, cómo adoraban a Dios. Tenían copas de oro llenas de incienso, que dice que esas eran las oraciones de los santos, y cómo le cantaban, alababan a Dios. Eso se le conoce como la adoración celestial. Eso fue lo que pudimos mirar aquí. Y a medida que vamos a ir avanzando, va a ir creciendo más la palabra, va a ir profundizándose más, porque lo que viene está tremendo, hermanos. Todo lo que sigue. Aquí vemos entonces en el capítulo 6, donde nos habla el rollo y el cordero. Vamos ya en el estudio que sigue, el estudio número 4. El estudio número 5 vamos a continuar. El estudio número 5 lo vamos a continuar con el capítulo número 6. Ahí tiene los sellos, ahí habla donde se van a ir abriendo los sellos. Es tremendo, muy hermoso eso. Bueno, hermanos, espero que sea bendición para ustedes y que sigan adelante, y estaremos viéndonos para la próxima. Que Dios los bendiga. Adiós.